La historia que nos suelen contar es una historia de fronteras, de muros, de divisiones. Pero hoy vamos a darle la vuelta a esa idea. Vamos a sumergirnos en un lugar que no es solo un archipiélago en un mapa, sino que fue, y quizás sigue siendo, la cuna de una civilización completamente nueva. Fijaos en esta frase, porque es la clave de todo nuestro análisis. El Atlántico no era un abismo, sino un puente. Pensemos un segundo en lo que esto implica. Los mapas, esos que vemos desde niños, nos han educado para ver los océanos como un vacío inmenso, como una nada azul que separa mundos. Pero la tesis que vamos a analizar hoy nos obliga a verlo de otra manera. Nos pide que imaginemos el océano no como una barrera, sino como un camino, como una plaza mayor donde se encontraron los continentes. Y para recorrer este puente, para entender cómo se construyó y por qué se agrietó, este es el viaje que vamos a hacer juntos. Primero, exploraremos un archipiélago que era literalmente la nada. Después veremos cómo se convirtió en la atalaya del Atlántico, la llave del mundo. La tercera parte, la más profunda, es su papel como laboratorio del mestizaje. Luego analizaremos la tragedia de la fragmentación, su historia de olvido. Y finalmente plantearemos su posible destino como el corazón de la iberofonía. Es un viaje, como veis, bastante intenso. Así que si este tipo de análisis es lo que os gusta, si buscáis ir más allá de la superficie, ahora es un momento perfecto para darle a me gusta, suscribiros y activar esa campanita. Vuestras sugerencias en los comentarios, además, son oro para nosotros. Bien, pues arrancamos. Primera parada, el archipiélago de la nada, un comienzo geopolítico. Imaginemos por un momento, silencio absoluto. No es un silencio poético, es un silencio literal, geológico. Antes de que el ser humano pusiera un pie allí, Cabo Verde era solo eso, roca volcánica emergiendo del océano, sin gente, sin dioses, sin historia. Un lienzo en blanco, pero un lienzo colocado en un lugar que el destino, o más bien la geopolítica, estaba a punto de convertir en el centro del mundo. ¿Y qué es lo que enciende la mecha? Un evento a miles de kilómetros de distancia, la caída de Constantinopla en 1453. De repente, el viejo mundo se cierra por el este. Las rutas de la seda, las especias, todo bloqueado. ¿Qué hace la civilización europea y en particular la ibérica? No se detiene. La inercia de la reconquista, esa energía acumulada durante siglos de lucha y expansión, se desborda y se proyecta hacia lo desconocido, el Atlántico. Y ahí, en mitad de esa ruta incierta, están esas islas. Cabo Verde no es un hallazgo casual, es una pieza que encaja perfectamente en el puzzle de la nueva era que están haciendo. Y aquí es donde ese lienzo en blanco empieza a pintarse con los colores de la historia. De la nada pasamos a la llave. Segunda parte, la atalaya del Atlántico, la geopolítica de la llave. Atalaya del Atlántico. Esta no es solo una bonita metáfora, es una definición geopolítica de una precisión brutal. Ser la atalaya significaba tener la capacidad de ver, de controlar, de dominar el flujo que estaba a punto de cambiar la historia del planeta, el comercio y la navegación entre Europa, África y la recién descubierta América. Era la plataforma de lanzamiento indispensable para la expansión de todo un mundo, el mundo ibérico. Pensemos en la logística de la época. Viajes de meses, en barcos de vela. ¿Cómo se llega a Brasil? ¿Cómo se sostiene el flujo hacia las Américas? Necesitas un punto de apoyo, una gasolinera, un taller y una fortaleza, todo en uno. Eso era Cabo Verde. Era el pulmón que permitía respirar al imperio en su expansión atlántica. Sin Cabo Verde, el Atlántico habría sido mucho más difícil de dominar. Convirtió un océano hostil en un mare nostrum, un lago en la práctica hispano-lusitano. Pero si nos quedamos solo en la geopolítica y en los barcos, nos perdemos lo más revolucionario que ocurrió en estas islas. Aquí es donde la historia se vuelve profundamente humana. Vamos a la tercera parte, el corazón de esta historia, el laboratorio del mestizaje, el nacimiento del hombre criollo. Para entender la singularidad de Cabo Verde hay que hacer un contraste que a menudo se pasa por alto. El mundo moderno tuvo fundamentalmente dos grandes modelos de expansión. Por un lado, el anglosajón, que se basaba en la idea de la separación, de la pureza racial, y que donde encontraba poblaciones tendía a segregarlas o directamente a exterminarlas para implantar su propio modelo. Y luego está el modelo luso-hispánico, un modelo, no nos engañemos, lleno de violencia y de explotación, por supuesto, pero que partía de una premisa radicalmente distinta: la integración. La idea, fundamentada en siglos de mezcla en la propia península y en una visión católica universalista de que el otro podía ser asimilado. Y de esa mezcla, de ese mestizaje, nacería algo nuevo. Pues bien, Cabo Verde fue el primer experimento a gran escala de este modelo, el primer laboratorio donde no solo se encontraron dos razas, la europea y la africana, sino que se fusionaron biológica y culturalmente para crear una realidad completamente nueva. El hombre criollo no era solo un puerto, era un crisol. Y la prueba más evidente, la más viva de esta fusión, es el idioma.
el criollo caboverdiano. Fijaos en la maravilla de esta definición. La gramática, la estructura, el esqueleto del idioma es africano, pero la carne, el léxico, el alma de las palabras es ibérico. Es la encarnación lingüística de esa fusión. No es un dialecto, no es un habla rota, es una lengua nueva, nacida de la unión íntima y a menudo conflictiva de dos mundos. Pero toda construcción, por sólida que parezca, puede derrumbarse. Y la historia de Cabo Verde entra ahora en su fase más melancólica, más trágica. Cuarta parte. La tragedia de la fragmentación. Una historia de olvido. ¿Qué ocurre? Pues que el motor que le daba sentido a todo, el gran mundo ibérico que se extendía a ambos lados del Atlántico, se rompe. Las independencias americanas, la decadencia de España y Portugal, todo ese sistema se desmorona. Y Cabo Verde, que había sido el corazón, de repente se encuentra con que el cuerpo ha desaparecido. Queda a la deriva, como un náufrago en un océano que ahora tiene nuevos dueños, mucho más ajenos a su realidad, los británicos y los franceses. El proceso es largo y doloroso. Primero, el sistema mundo que le daba sentido se fractura. Segundo, nuevas potencias con otras lógicas se adueñan del Atlántico. Tercero, Cabo Verde pasa de ser el centro a una periferia aislada y empobrecida. Y finalmente, su independencia en 1975 llega casi como la consecuencia lógica de ese agotamiento. Portugal, exhausto, suelta sus últimas amarras. Y esto nos obliga a plantear una pregunta incómoda, una pregunta que va más allá de la celebración fácil de la independencia. ¿Ser independiente te hace más libre si te quedas solo? ¿Es Cabo Verde hoy una nación plenamente soberana? ¿O es un náufrago cultural en un mundo globalizado dominado por potencias y lógicas que no tienen nada que ver con su propia alma, con su historia, con su ser criollo? Y es en esa pregunta tan compleja donde reside la clave del futuro. Llegamos a la última parte de nuestro análisis. No es un final, es una propuesta. El corazón de la iberofonía, un destino por reclamar. Para entender esto, tenemos que comprender un concepto que es mucho más que la suma de sus partes, la iberofonía. No hablamos de política, no hablamos de un nuevo imperio, hablamos de un espacio civilizatorio, un universo cultural y espiritual que comparten todos aquellos que viven, sienten y se expresan en las lenguas hermanas de Cervantes y Camões. Y no es una idea menor, no es una comunidad nostálgica. La escala es, sencillamente, abrumadora. 800 millones de personas. Casi una octava parte de la humanidad, un gigante cultural dormido que se extiende por Europa, América, África y Asia. Y aquí todo el viaje cobra sentido. La propuesta es que el destino de Cabo Verde no es ser esa isla náufraga. Su verdadera vocación, la que está inscrita en su ADN histórico, es volver a ser el puente, el punto de encuentro geográfico y espiritual entre las tres grandes orillas de este mundo iberófono, la europea, la americana y la africana. Porque en el fondo Cabo Verde no es solo un país, es la prueba viviente de que el Atlántico no fue un abismo. Es, como dice esta frase final, el corazón latente de una civilización que se niega a morir. Yo soy Hispania Hecho y esto ha sido El Laboratorio Olvidado.